Este espacio Energía nace con la voluntad de convertirse en un foro donde los diferentes actores del sector energético puedan plantear sus retos, sus dificultades, los debates que están en este momento sobre la mesa en torno a la descarbonización, la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el sector energético. Para hablar de alguno de esos retos, contamos hoy en plató con Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Con Rafael Poquet, de EMIN, director técnico de EMIN, y con Arturo Andrés, fundador y responsable de desarrollo de negocio de Plug and Play. Bueno, decía yo, los temas que están sobre la mesa. Ricardo, ¿cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos puntos que hay que abordar? Es muy complejo. Hablamos de un cambio de modelo, de transición energética, de descarbonización del sistema y es un cambio de paradigma que es lo que hemos estado haciendo los últimos 100 años. Hay que darle la vuelta, hay que sustituir los combustibles fósiles y combustibles no tan fósiles como la energía nuclear por fuentes de energía renovables o menos peligrosas. Entonces, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. En cuanto a lo que estamos viendo ahora en estos momentos, pues lo que más se está hablando es de autoconsumo, es de generación de energía eléctrica mediante el uso de fuentes de energía renovables. Pues se está avanzando a nivel nacional en cuanto a legislación, en cuanto ha habido ayudas importantes derivadas de la guerra de Ucrania, los fondos Next Generation, y se ha avanzado, pero en cuanto a flexibilizar la penetración o la integración de renovables, hay mucho que hacer. En fin, legislativamente hay un corset que impide que las renovables tengan un despliegue masivo y que permita que esta descarbonización se desarrolle de manera más acelerada, que lo necesitamos urgentemente. Rafa, vosotros os enfrentáis con ese corsé, ¿no?, a diario. Sí. En distintos proyectos de distinta tipología, tanto plantas utility scale como plantas de menor tamaño, incluso autoconsumo. Y es verdad que a nivel administrativo, pues la tramitación no es sencilla, los plazos son largos. Que bueno, dentro de lo que cabe, dentro de los proyectos utility scale, se puede llegar a entender porque son proyectos que lógicamente tienen un impacto sobre el territorio, pero en otros proyectos de menor tamaño, que incluso están planteados como autoconsumo o proyectos de agrivoltaica, sorprende ver que el cambio de tiempos no es tan grande con respecto a un proyecto de mayor tamaño. Al final terminamos teniendo que hacer prácticamente los mismos estudios, seguir la misma tramitación, no hay una vía alternativa que vaya más ágil al final. Y bueno, pues eso lo que hace es retrasar la activación de ese tipo de proyectos, y sobre todo creo yo también del despegue de una tipología de proyectos que podría ser muy interesante, como son los proyectos de agrovoltaica, y se están enfrentando a una falta de regulación también de la figura de lo que es o no es agrovoltaica. A día de hoy en Cataluña sí que se ha desarrollado un manual, una norma que define lo que es y lo que no es agrivoltaica y cómo se tiene que ejecutar. Aquí en Valencia no lo tenemos, y sería bueno tener cuáles son las reglas del juego, y sobre todo tener claro que hay una alternativa de tramitación para este tipo de proyectos por las bondades que tienen, porque no vienen a desplazar la actividad agrícola o la actividad que se tenga en el territorio, sino a complementarla. Incluso yo diría que en muchas ocasiones no a complementarla, sino a hacer que pueda subsistir, porque a día de hoy los costes energéticos en una comunidad de regantes son desorbitados y no pueden asumirlos. Claro, el tema de las diferentes legislaciones en muchas ocasiones complica mucho la puesta en marcha de proyectos, ¿no? Sí, lo decía, falta de regulación, que en Cataluña haya una normativa pero que todavía no ha empezado a aplicarse y que no se ha desarrollado. Un poco se echa en falta que haya una armonización en todas las comunidades autónomas, más cuando desde la Comisión, desde Europa, de la Comisión Europea,
se incentiva todo este tipo de acciones y están como acciones preferenciales y urgentes. Aquí nos perdemos en la burocracia. Y es que las administraciones necesitan tener unos manuales, unos procedimientos para evaluar los proyectos y los técnicos no lo tienen. Y está todo bloqueado y todo parado. Y parece ser que cada vez que sacan legislación para acelerar esto, parece que la retrasan. Porque son nuevas normas que el funcionario tiene que aprender, tiene que intentar aplicar y esto no acaba. La legislación es un freno al desarrollo de este tipo de tecnologías tan necesarios y urgentes para la descarbonización y digamos la conservación del medio ambiente. Hablábamos de proyectos de agrivoltaica y de los problemas que la legislación puede generar, pero también hay obstáculos desde el punto de vista social, ¿no? ¿Os estáis viendo con ciertas dificultades en ese sentido? Es decir, ¿hay una falta de concienciación o de información a la población sobre qué suponen estos proyectos, qué beneficios pueden tener, etcétera? La información siempre falta, no sé qué pasa, que siempre falta información. Y mira que la damos y que está accesible y con la era de Internet y 5.0 o donde estemos ya, pero es verdad que el desarrollo de proyectos en muchos momentos por la desinformación de la sociedad puede llegar a frenar estos proyectos. La generación de plataformas en contra de qué proyecto, de tal proyecto, pero no hay que tener en cuenta que teniendo un amparo como el que tenemos, que he dicho antes, de Europa, de la Comisión Europea, de que dice que, señores, el camino no son las renovables. Hay que descarbonizarnos a la mayor velocidad posible. ¿Por qué? Porque si no, nos cargamos el medio ambiente. Nos cargamos los insectos, nos cargamos la naturaleza, contaminamos, la sociedad cada vez adquiere enfermedades con un índice y probabilidad mayor, como es el cáncer, y todo esto hay que erradicarlo. Y una manera importante de erradicarlo es dejar de usar combustibles fósiles. Está claro que no vamos a parar el mundo, pero sustituyamos estas energías por energías más respetuosas con el medio ambiente y que nos permitan que aceleremos esta transición energética. ¿Cómo decirlo? Esto es una necesidad imperiosa. Nos estamos obligando de Europa y estamos mirando hacia otro lado. Está claro que la sociedad tiene muchas cosas que decir, pero necesitamos un cambio. Este cambio nos obligará a ver las cosas de manera diferente. Donde veíamos árboles, ahora ver placas solares. Pero es que es necesario. Donde veíamos una montaña, ahora ver aerogeneradores. Pero es que es necesario. Es que si no, nos cargamos el medio ambiente. Tampoco vamos a ver árboles, ¿no? Aquí no vamos a poder vivir. Como esto suba a 3 grados, el invento se va al traste. Se va al traste. Y ya no habrá marcha atrás. Claro. Entonces, sí, hay que cambiar cosas, hay que ser valientes y hay que... Yo creo que ahí es justamente, está diciendo Ricardo, donde habría que poner el foco. Claro. Que es que si no, de ahí la importancia que vemos nosotros para la agrivoltaica. Si no se toman este tipo de actuaciones que van a compatibilizar la generación renovable con el cultivo, es que no habrá ni renovable, ni en unos años probablemente no exista tampoco el cultivo. Claro. La Rioja ya están dejando de cultivar viña en un montón de sitios porque ya no pueden por el cambio climático. Aquí también está sucediendo. Y deberíamos, quizá hablando como hablaba Ricardo de Europa, fijarnos en lo que hacen nuestros vecinos. Italia nos lleva una ventaja enorme en la agrivoltaica desde hace años. Alemania también lo tiene súper regulado. Y aquí pues parece que vayamos siempre un poco a remolque o que le damos demasiadas vueltas a todo sin llegar a concretar o dar salidas a las soluciones que están ahí. De todas maneras, un halo de esperanza. Si algo hemos demostrado los españoles es que somos capaces de conquistar el mundo. Con esto quiero decir que cuando hemos dicho vamos allá, cuando todo se ha alineado, no ha habido ningún otro país que se pueda comparar en la capacidad que tenemos en este país de desarrollar cosas, y en este caso sería la implantación de energía renovable. Y realmente yo creo que potencial, ¿no, Arturo? Tenemos mucho.
tenemos muchísimo. O sea, en España es nuestro petróleo, el sol. Yo veo que las limitaciones que a veces tenemos con Francia, que nos impide exportar la energía que podríamos, vemos que ya se empieza a ver la curva de pato, ¿no? en el consumo de energía, y vemos que sobra muchísima energía. Yo creo que ese punto que hemos visto de subidón por subvenciones y por el precio de la luz, me gustaría que fuera un subidón porque se acelera la tramitación de los proyectos. O sea, que no hace falta subvencionar. Ahora mismo el precio de una instalación solar es mínimo. O sea, podríamos hablar de 2 céntimos el precio de energía al cabo de su vida útil, ¿vale? En esos 25 años de duración que tiene una planta solar. Entonces, vamos a aprovechar la energía, vamos a consumir más y vamos a usar esa energía para posicionarnos en España como un referente de industria gracias a ese petróleo que tenemos, que es el sol. Claro, hablábamos antes, por lo que decía Arturo, del tema de las subvenciones. Este cambio de sistema, Rafa, al sistema de CAES puede ser un punto, ¿no? Es muy pronto, pero puede ser un punto a favor. Sí, para lo que es la descarbonización, sí. Para el autoconsumo, no, porque de lo que es generación renovable queda fuera del sistema de certificados de ahorro energético, porque realmente no es un ahorro. Es una fuente alternativa de generación renovable que es necesaria también. Pero aquí habría que volver a tu pregunta inicial, que ya lo ha dicho Ricardo. ¿Qué hay que hacer para descarbonizar la economía? Es que son muchas cosas, claro. No solo renovables. Es renovables con grandes plantas, autoconsumo. Importante también el almacenamiento y la gestión de la demanda. Importantísimo también cambiar a otros combustibles de origen verde, como pueda ser, por ejemplo, el hidrógeno renovable, y también, por supuesto, no olvidarnos del ahorro, y es ahí donde entraría el sistema. A nivel de el encaje que pueda tener este sistema de certificados de ahorro energético en el ámbito del autoconsumo, un punto de encaje que tiene es a través de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son cooperativas o sociedades que, sin ánimo de lucro, entre varios propietarios de instalaciones fotovoltaicas que comparten su energía y cuyo único objetivo no puede ser solo el consumo de energía, tiene que tener en sus estatutos otras motivaciones u otros objetivos, entre los que entra pues la gestión energética. Con lo cual pueden actuar actualmente como agregadores de pequeños ahorros que de otra forma, pues a la tía María que ha cambiado la nevera o que se ha cambiado la ventana, el tío Pepe que tal, no le sale por cuenta, por separado, beneficiarse del sistema, pero que de forma agregada, a través de esta figura, sí que puede ser una vía. Es otra manera de fomentar más o hacer crecer estas comunidades energéticas. Aprovecho para volver a la legislación y quejarme de sí. gobierno. Adelante. Ahora que vienen en las elecciones europeas, pues ha hablado de almacenamiento, importantísimo. La penetración de la energía renovable en el sistema, si no es con almacenamiento, ya tienen los días contados, la curva de pato que hablaba Arturo, de la canibalización, es decir, las horas que tenemos más generación que demanda, pues no puede haber precio de energía a 0 euros. Eso es una anomalía del sistema. La energía vale dinero. No puede valer 0 euros. Entonces, eso hay que solucionarlo. Una posibilidad importante es, no solo para esto de la canibalización, sino para la integración de las energías renovables en general, es el almacenamiento. Tenemos que ser capaces de almacenar masivamente energía para que cuando no están estas fuentes, que no son instantáneas, son fuentes, la solar cuando hay sol, la eólica cuando hay viento, que cuando no hay viento, no hay sol, pues seamos capaces de disponer de esa energía en cantidad suficiente para suministrar la demanda, o satisfacer la demanda, mejor dicho. Hay países como Inglaterra o Estados Unidos que ya tienen legislación y mucho bagaje en el desarrollo del almacenamiento. En España no. Seguimos pendientes de una legislación que regule esto. Inseguridad jurídica. No se va a invertir. Salvo algún pionero, entre comillas, irracional o irresponsable, entre los que me incluyo, que diga, voy a montar uno. No hay regulación, no hay seguridad jurídica. Comunidades energéticas, que decía Rafa también. Tengo comunidades energéticas que empecé a desarrollar hace 3 años. Una de ellas ya está 1 año y medio construida, pendiente de conectar.
un año y medio las placas solares y todo el sistema montado y soy incapaz de conectarlo. Será problema mío. No será problema de las administraciones ni de la compañía distribuidora. Pero tenemos socios que quieren autoconsumir esa energía y no nos es posible. Y hemos desembolsado todo el dinero y está todo hecho y pendiente de un papel que nos permita levantar el interruptor. ¿De qué modo se podría variar eso? Con legislación y no se pueden hacer las cosas como venimos haciéndolas. La semana pasada estuve en Correos, en Valencia, en el ayuntamiento, donde nuestro presidente, Carlos Mazón, presentó el nuevo modelo de interacción de la administración pública con la ciudadanía. Simplifica, lo han denominado. Donde potenciaba la figura de la declaración responsable, potenciaba la figura de la certificación externa por organismos, digamos, OCAS, organismos adscritos a la administración pública, que permitan los proyectos con declaración responsable, presentarlos, ejecutarlos y esperar el permiso, pero tú ya funcionando y desarrollando una actividad económica. Eso reactivaría y generaría un volumen de negocio que no me cabe en la cabeza. Es decir, no tener que esperar el permiso o la autorización de la administración pública, eso es espectacular. El presidente también advirtió, ojo, vamos a flexibilizar esto, pero las sanciones las vamos a multiplicar por 10, que es verdad. Hay mucho terrorista y gente que hace las cosas mal hechas. Pero yo siempre hago la misma frase que me enseñaron en Costa Rica hace 10 años que estoy haciendo yo un proyecto, y dice, hace más ruido un árbol cayendo que una selva creciendo. Está claro que el que lo hace mal se da mucha publicidad, pero es que hay un 99% de la gente que lo está haciendo bien. Y por culpa de ese que lo está haciendo mal, están legislando y restringiendo el desarrollo de la economía. Entonces, son medidas muy valientes que ojalá se implanten. El plan Simplifica de la Generalitat. Y perfecto, que sancionen con todo lo que quieran sancionar y con más. Y el que lo haga mal, que lo pague. Pero con esas medidas permitirán que la economía y el medio ambiente mejoren muchísimo. Muchísimo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo me estoy acordando de ese momento que en la fotovoltaica era siempre pedir licencia de obra, hasta que llegó un punto en que simplemente haciendo una declaración de un día para otro podías llegar a instalar paneles solares. Eso facilitó muchísimo las instalaciones y de hecho es lo que ha hecho que evolucione rápidamente. Ahora hay que hacer esto mismo, pues como sistemas de almacenamiento, comunidades energéticas, hacerlo fácil. No pensar que porque uno lo haga mal, como dice Ricardo, todos lo van a hacer mal y hay que hacerlo muy restrictivo. No, vamos a confiar en la profesionalidad del sector, de que somos un país con mucho potencial en este sentido. ¿Pero consideráis entonces que existe falta de voluntad política real para abordar todos estos cambios que hacen falta y que desde Europa, como tú muy bien decías, Ricardo, se nos están exigiendo? Es decir, bueno, es que no es opcional, ¿no? Te voy a hacer una comparación, a ver si en parte contesta, en la medida contesta la frase. En España, Rafa tramita plantas de biogás. Una media de tramitación de una planta de biogás, por no decirlo yo, que seguro que... ¿Cuántos años dices que serían? Muchísimos. 2-3 años, siendo bueno. En Holanda, si tú vas a hacer una planta de biogás en un sitio donde no hay ninguna afección y no hay ningún, digamos, problema, 6 semanas. En 6 semanas tienes los permisos de construcción de una planta de biogás. En España, si lo consigues en 3 años, eres un afortunado. Así vas a Holanda y todo funciona. Desde la pequeña tienda, el pequeño bar, ¿Por qué? Porque la administración no es un obstáculo. No te frena. Pero entiendo que no es el único obstáculo. Es decir, porque si nos estuviéramos enfrentando tan solo a una cuestión legal, pero hubiera voluntad por parte de toda la sociedad, de todos los vectores afectados por esta cuestión, que realmente son todos, quiero entender. No sé, me parece que tendría una solución más fácil, ¿no? ¿O qué? Estoy de acuerdo, no es el único, pero es el más grande, el que más nos condiciona y el que más frena. Hay otros, pero el principal es la tramitación y la obtención de los permisos. Es el principal cuello de botella para el desarrollo de la renovable o la implantación de despliegue masivo de renovables en este país. Vale, ¿cómo casa eso
con los ODS y la voluntad de aplicar los ODS y de cumplir con el 2030, etcétera. Rafa, Tiene difícil encaje. Sí, tiene difícil encaje. Claro, por un lado, queremos descarbonizar la economía, pero por otro lado parece que nos cuesta ser diligentes a la hora de autorizar las instalaciones de generación renovable, con lo cual la cosa no está equilibrada. O sea, si quiero descarbonizar, es que voy a electrificar toda la economía, con lo cual la demanda va a crecer muchísimo. Y lógicamente, para que sea la economía descarbonizada, la generación tiene que ser de origen renovable, con lo cual no puedo pretender descarbonizar toda la economía, toda la industria, que si descarbonizamos, ojalá se pudiera pronto, pero eso va para más largo. Toda la industria de Valencia, o sea, solo el sector cerámico necesita una cantidad de suministro de energía eléctrica brutal. Entonces, no puede ser una cosa sin la otra. Si queremos descarbonizar la economía, eso implica electrificación de todo el parque logístico de vehículos, transporte, electrificación de la industria. Vamos a requerir más energía renovable. Yo voy a añadir una cosa que me pasó el pasado viernes. Me llamó un cliente desesperado que llevaba el mantenimiento de una planta de 1,5 megas que vierte la red, la energía, y le habían pasado una factura de 6.000 euros a pagar. Porque en horas de sol el precio de la electricidad está en negativo y le tocaba pagar por inyectar energía. Claro, él me decía, Arturo, ¿no podemos poner baterías? Digo, sí. Dice, pero claro, yo no puedo usar la energía por la noche. Esto no hay normativa que me permita... Vale, yo pongo baterías, pero ¿tendré que hacerlo a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde? ¿O lo puedo hacer por la noche? O sea, yo digo, es que no hay una regulación. Lo que hablaba Rafa de la descarbonización de la necesidad, pero es que esto es progresivo. Es decir, no vamos a descarbonizar ni el sistema eléctrico, ni los consumos térmicos, ni nada en un corto espacio de tiempo. Hablamos de muchos años, pero es que estamos yendo a una velocidad muy lenta. Estamos yendo a una velocidad muy lenta. El transporte, lo primero que se puede descarbonizar son los vehículos automóviles. Los camiones aún estamos lejos. Pues bueno, pues hay que empezar por ahí. Llevamos más de 10 años oyendo al ayuntamiento va a comprar una flota de vehículos eléctricos. Nadie, no se está haciendo nada. Es decir, no se está haciendo nada. Las ayudas que hay para vehículos eléctricos creo que están dando 4.000 euros. No se está siendo, en este país no se está siendo valiente en cuanto al despliegue masivo de vamos a apostar por esto. No está siendo valiente en ciertas cosas. En otras nos pasamos de frenada, pero esto no es una cosa de 1, 2, 3, 5 años. Estamos hablando de aquí al 2030, luego al 2050, pero es que no estamos yendo a la velocidad correcta, a la velocidad que deberíamos ir, para que esto que sea de una manera sostenible, no traumática, sin que afecte a la economía, sin que haya vaivenes importantes en los precios de la energía, ni en el precio de los componentes. Hace unos años, en la crisis de los chips, todo se fue al traste. Después de la guerra de Ucrania, parecía que todo se fabricaba en Ucrania. En la guerra de Ucrania afectaba a todos los precios de todo. Esto hay que hacerlo de una manera muy sostenible y racionalmente, y para que nos afecte lo mínimo posible al bolsillo. Yo os estoy oyendo y mis sensaciones, no existe una planificación global que abarque todos los ítems que hay que tocar y los abarque de una manera coherente, ¿no? Esto es cierto, es decir, no hay esa planificación global. Sí que hay una planificación, está el PENIA, que cuando lo lees lo sacan, lo lees y te pega un subidón, pues dices, joder, qué bonito. Pero te hago el símil para que lo entiendas por ejemplo, los fondos Next Generation que vinieron de Europa. ¿Qué porcentaje de los fondos, que también están planificados, a 3 años eran, qué porcentaje se ha dado? No lo sabe ni el gobierno. Pero creo que un porcentaje bastante bajo. En mi opinión, por el exceso de regulación y control. Al final nos enfrentamos a un exceso de burocracia, ¿entiendes? Sí, que tenemos planificación, pero hay un exceso de burocracia, de control, que hace que esto no acabe de despegar. Claro, vosotros hablabais también del tema del parque móvil, electrificación del parque móvil, pero eso debería de ir de la mano
de una serie de infraestructuras o de la puesta en marcha de una serie de infraestructuras que permita que esa electrificación sea viable. Hoy por hoy, si el parque móvil existente se electrifica, por lo menos el de turismo simplemente, yo no sé si tenemos capacidad para cargar todo ese parque móvil. Mi sensación como ciudadana es que no existe tal capacidad. A lo mejor sí en generación, pero de luego no en distribución de energía. Las redes de distribución no están preparadas. Pero es que hay que llegar ahí, hay que enfrentarse al problema. Yo me acuerdo hace 2 años la sequía que tuvo Francia. Francia es evidentemente una producción de energía nuclear. En la sequía hizo que los ríos no llevasen agua. Sin agua no pueden refrigerar las centrales nucleares y tenían que bajar el rendimiento al mínimo posible. Salió el presidente Macron pidiendo a los ciudadanos de Francia que no cargaran los vehículos eléctricos. Que yo me gasté 40.000 euros en un coche eléctrico, que me digan que no lo cargue. Digo, primero, ¿cómo voy a trabajar? Y después, pues es Francia, es un país, digamos, serio de Europa, como mínimo igual que España. ¿Y esto ha pasado en Francia? Sí, ha pasado en Francia. Nadie se esperaba que pasara, sí, pero pues ha pasado. Cuando se piensa que la energía nuclear es la fuente más segura de energía que hay en el momento. Pues no es así. Hay que llegar ahí. Por supuesto, hay que intentar hacer toda la planificación posible. Pero es que no somos tan buenos. No por los que mandan ahora ni por los que vengan a futuro. Es que no somos tan buenos. Pero es que la única manera de aprender es el enfrentarte al problema. Realmente el sector energético debería ser un sector de consenso, puesto que es un sector estratégico, yo creo que de los más estratégicos hoy por hoy. ¿No? Entiendo. Sí, sin que les hablo yo, pero... Sí, desde luego que hay que poner en consenso todas las fuentes de energía que tenemos en este país. Al final también hay que casarlo con el consumo, porque claro, el problema es que se tenía unas expectativas de consumo que desde mi punto de vista no se están cumpliendo. Entonces hemos generado unas centrales de ciclo combinado, por ejemplo, que a veces no tienen, o sea, están paradas o tienen que estar funcionando a menos rendimiento del que deberían. También por la incorporación de las renovables. Pero vuelvo otra vez a decir lo mismo, hay que consumir. O sea, yo digo, la energía, vuelvo a repetir, soy muy pesado, pero la energía se transforma, no se consume. Hay que usar la energía, hay que pensar, estos empresarios que tenemos todos en toda España, en ahora ya no es un problema el consumir mucho porque voy a tener una factura alta. No, ahora podéis aprovechar y firmar un PPA con un precio de energía fijo, ahora que el precio de la luz está más bajo, y tener asegurado el suministro de energía a un precio X. Usando energías renovables, usando almacenamiento, se puede llegar a un precio fijo y tú garantizar que eso te va a costar de aquí a 10 años el mismo coste de la energía. Y entonces, en base a eso que nunca hemos tenido, tener un precio fijo de energía, coger y decir, ahora voy a construir lo que sea, no sé, lo que se me ocurra que consuma mucho, porque voy a usar energía renovable y sobre todo con un precio garantizado. Yo creo que hay que concienciar a todos ahora mismo de que hay que usar energía y aprovechar todas las fuentes de energía, como tú dices, con un consenso. Cuando sea mejor usar solar porque hay radiación, sino energía eólica porque hay una fuente de viento, o el ciclo combinado o nuclear, hay que combinar intentando bajar las de combustibles fósiles, evidentemente, y las que son más peligrosas. Y eso es lo que hay que... Has hablado de consumo / demanda y me he acordado de muchas cosas que ayer en la primera pregunta planteabas y yo decía que la transición energética es un tema muy complejo porque la generación depende de la demanda. El sistema eléctrico, el equilibrio, la calidad de nuestra energía, de que tengamos una frecuencia que haga que los aparatos funcionen más, aparatos que cada vez son más tecnológicos, más electrónicos y necesitan una energía tan pura, obliga a que el sistema eléctrico case perfectamente la generación con la demanda. Resulta que venimos de un sistema centralizado y carbonizado y vamos hacia un sistema descentralizado y descarbonizado. Perfecto por lo de descarbonizado, pero no tanto por lo de descentralizado. Es decir, APA habla de 120.000 instalaciones generadoras conectadas a red de energía solar fotovoltaica. Con que cada una de 10 kilovatios de excedente a la red, hablamos de 1.2 gigavatios.
Es la central nuclear más grande de España, la de Cofrentes, es de 1.1. Tenemos de manera descentralizada 120.000 instalaciones que se espera que en los próximos 5 años sean 500 o 600.000, inyectando en cualquier punto de la red, y que el sistema eléctrico no tiene capacidad de modular. Porque tú una central nuclear puedes modular, baja, sube, pero estamos complicando muchísimo el sistema eléctrico. Aquí ya entra inteligencia artificial, trae neuronas artificiales que se habla para el control de la red eléctrica, y un tema de cosas que son complejas. Pero que si no tenemos calidad de energía, la industria, vosotros que estáis en México, lo estáis sufriendo. Correcto. La industria lo sufre mucho. Ya no hablo cada uno en su casa con sus aparatos electrónicos. Pero es que estamos viendo casos como en California, por ejemplo, que el uso de baterías es casi en algunos puntos predominante. O sea, usan energía directamente de baterías antes que de cualquier otra fuente de energía. O sea, ya van por delante en eso. Han conseguido, pues, esos excesos de energía, acumularlos y después usarlos cuando más hace falta. En España todavía estamos muy lejos de consumir más de batería que de cualquier otra fuente de energía. Y es que ahora mismo instalaciones de más de 100 kilovatios en fotovoltaica, la gran mayoría, están legalizadas con inyección cero. Que esto quiere decir que si no hay consumo en la industria donde están instaladas las placas, la energía se pierde. O sea, el sistema automáticamente lo corta y dice, no produzcas más, que no me hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de distribución eléctrico que no está lo suficientemente sofisticado para asumir ese exceso de energía. Entonces, el incorporar este tipo de proyectos de almacenamiento u otros, ¿no?, que podamos hacer gestión de energía en lugar de desperdiciarla, ayudaría a estabilizar todo el sistema durante todo el día. Hablabais ahora y hay un elemento que yo creo que es un reto añadido. Es que realmente no podemos hacer una foto fija de la situación para planificar, porque la situación es absolutamente cambiante. Tú hablabas de las inteligencias artificiales, de la introducción de su uso, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar también notablemente la situación, y esa planificación tendría que incluir también todos esos cambios. ¿Eso es viable o realmente nos obliga a ir un poco...? No, eso ya se está realizando. Si no, sería imposible gestionar esto. Es decir, ya hay modelos, principalmente las grandes compañías distribuidoras eléctricas ya tienen modelos desarrollados desde muchos años, con un historial de datos importante, e incluso modelos que tienen variables como el tiempo, como consumos puntuales, por ejemplo, Navidad, que no sé si día a día, pero semana a semana te hace ver cuál va a ser tu demanda. Porque es que si no casas la demanda con la generación, el invento se cae. Esto no funcionaría correctamente. Entonces la inteligencia artificial ya está funcionando, y desde mi desconocimiento quiero pensar que muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos que ir terminando, pero sí que me gustaría una última intervención de cada uno de vosotros, resumiendo un poco, porque hemos abordado temas muy variados que realmente todos hay que casarlos. Ricardo. Bueno, pues las energías renovables, por focalizar en la generación, son necesarias, no pueden esperar, y la legislación no puede ser una traba que impida su despliegue. Entonces, apremio a las administraciones públicas. Me consta que la Generalitat Valenciana está haciendo un esfuerzo, pero todavía no lo vemos. Sé que se está trabajando, pero necesitamos verlo, en que se permita el despliegue masivo de energías renovables, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel de todo el territorio nacional. Rafa. Por no repetir lo que ya expone Ricardo, añadir a eso la importancia de ir migrando los consumos de combustibles, es decir, descarbonizar a consumo eléctrico, para lo cual hace falta las renovables indudablemente, con almacenamiento y esa regulación de la red. Y sobre todo esto debería sobrevolar siempre la eficiencia, el ser eficiente. Ya comentaba Arturo de que no hay que tener miedo a consumir más. Estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista no tanto de consumir, sino de producir. Tenemos que ser más productivos. Más productivos de manera más eficiente y con menos emisiones. Eso sí que nos hará consumir más kilovatios, pero para producir más, no consumir por consumir. Antonio. Yo
diría que sí, que el plan del PNI está muy bien, pero hay que poner unos puntos de seguimiento para ver si estamos siguiendo bien el plan, para ver si meter renovables está bien, pero cómo seguir haciéndolo. Al final nos enfrentamos a problemas de coste de energía negativo durante el día. Hay que añadir elementos como almacenamiento, hay que favorecer las comunidades o los autoconsumos colectivos, hay que quitar esas trabas que hacen que ahora mismo no se ejecuten más proyectos diferentes, ¿vale? Que pueden aportar a ese consenso de las energías renovables. Y sobre todo conciencia social, que a mí me da mucha pena ver las noticias. Ya no se plantan, no sé, lechugas por paneles solares. No, o sea, creo que la agrovoltaica es posible. Vamos a buscar fomentar este tipo de proyectos, el plantar y combinarlo con fuente de energía renovable también, generación. Pues con esas 3 conclusiones me quedo: esa necesidad de la legislación y de la legislación eficaz, un consumo eficiente y una concienciación social que nos permita seguir avanzando. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos hoy y nada, continuamos con otra sesión y más debates.